Hola, buenas noches. El Espejo les presenta hoy una película española, El bosque animado, que está basada en una novela del mismo título de Wenceslao Fernández Flores. Recrea la Galicia rural, sus mitos, sus supersticiones, sus creencias y su mundo mágico poblado de brujas y meigas. Nuestra propuesta de debate para esta noche es supersticiones y curanderismo, unas creencias que trascienden del ámbito rural y que están encontrando un nuevo eco en nuestros días entre amplios sectores sociales ante el asombro y la crítica de los más racionales que rechazan este tipo de prácticas. Vamos a poner sobre el tapete aquí en el Espejo de hoy las más comunes y también las más extrañas supersticiones, las prácticas de curanderismo y su dudosa eficacia. Nos acompañan Gustavo Bueno, catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad de Oviedo, autor, entre otras obras, de El animal divino, Cuestiones sobre Dios y la religión, y Etnología y Utopía. Manuel Camaño es curandero de Santiago de Compostela. Él se autodefine como manipulador de energías y aplica rituales mágicos aprendidos no solo en su tierra, en Galicia, sino también rituales afro-brasileños con los que ha estado en contacto. Francisco Gavilán es psicólogo y escritor, autor de Psicoanálisis de lo insólito, Guía de las malas costumbres de los españoles y Diccionario de necedades españolas. Ramos Pereira es presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Acaba de publicar su último libro, Las creencias de los españoles, la tierra de María Santísima, sobre las creencias marianas, y prepara otro estudio ahora mismo sobre las creencias que rodean el mundo de los toros. Luis Valdivieso es médico internista, dirige el Servicio de Medicina Interna del Hospital 12 de Octubre y es profesor de la misma disciplina en la Universidad Complutense de Madrid. Javier Ackerman es psicólogo, especialista en terapia de conducta y naturópata. Dirige el Centro de Investigaciones Psicobiofísicas de Vigo y es autor de la obra Medicina Popular. Con todos ellos, señores, desde aquí, desde el estudio 10, desde donde hacemos en directo El Espejo, les invitamos a que vean con nosotros, si ustedes así lo desean, la película de esta noche, El bosque animado, de José Luis Cuerda. En el reparto figuran Alfredo Landa, Fernando Rey, Miguel Reyán y Alejandra Grappi. Como les decíamos, una película que nos va a llevar directamente al ambiente rural de Galicia, a las formas de vida, a lo que ocurre en sus bosques mágicos. Esto nos servirá de pórtico para hablar después en el debate de las supersticiones y las creencias.
Seguimos, señores, en El Espejo. Les recuerdo que emitimos en directo desde el estudio 10 de Prado del Rey. Acabamos de ver El Bosque Animado, una película en la que aparecen un buen número, como han visto, de supersticiones y de creencias de personajes y entes presentes en la vida rural gallega. Precisamente 3 de los 6 invitados que nos acompañan esta noche son gallegos, así que quizás sería bueno que empezásemos por ellos preguntándole si creen que es cierto que Galicia, por su clima, por su geografía, por su orografía, por su forma especial de ser, la forma de ser de sus gentes, es una tierra especialmente propicia para este tipo de creencias y de supersticiones. Bueno, personalmente, como gallego, por supuesto, y aparte como investigador de las propias creencias, llamémosles también supersticiones que pueda haber, evidentemente sí, pero influyen aquí 3 aspectos básicos que creo que es importante dejar claro en este debate. El primero de ellos creo que es muy importante, la propia orografía gallega. Es decir, las comunicaciones gallegas de alguna manera. Siempre pues sabemos que en esos sitios, en esos lugares más aislados a nivel de comunicación, han predominado siempre esas culturas y esas connotaciones culturales más ancestrales. Recordemos que Galicia tiene montones de mezclas de distintas culturas y de distintas creencias, desde politeístas, como las castreñas, centroeuropeas, etcétera, hasta inclusive tenemos pues propiamente ciertos cultos y rituales fenicios, que no solo nos dejaron el comercio, sino también evidentemente ciertas connotaciones como puede ser en La Coruña, por ejemplo, a nivel de Baal, ¿no? Los sacrificios humanos que se hacían inclusive, que se hicieron, por ventura, se hicieron en La Coruña hace tiempo, y que aún hoy en día predominan ciertas prácticas, y que, bueno, desde la noche de San Juan y la hoguera de San Juan, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, orografía 1, comunicaciones, aislamiento 2, y yo no creo que esto sea cuestión de lo que podemos a veces pensar de cultural o no cultural, porque hoy en día observamos que del medio rural se ha traspasado al medio urbano las supersticiones que siempre han estado entre nosotros. De hecho, que entre los gallegos conocíamos 4, ¿no? Que inclusive, bueno, pues hubo un problema con el obispo Benito en el siglo pasado, a principios de este siglo, que había prohibido de alguna manera que la gente tuviese contactos con una de las partes de la superstición más importante, que eran las adivinaciones o divinaciones. Luego hay la vana observancia, las típicas supersticiones que no hacen daño a nadie, como luego vamos a poder debatir. Vamos a ver si es cierto que no hacen daño a nadie, porque el doctor Valdivieso a lo mejor no es de los que piensa esto, pero en cualquier caso, usted como gallego, uno de los 3 gallegos que nos acompaña esta noche, ¿está de acuerdo con lo que ha dicho el señor Ackerman? ¿Es la suya una tierra especialmente propicia a este tipo de cuestiones? Pienso que efectivamente lo es por una razón, porque no ha sido absolutamente romanizada, lo cual no quiere decir que haya sufrido un intercambio cultural favorable, sino que no ha sido reemplazada una capa de cultura o de civilización por otra diferente. Eso naturalmente hace que persistan una serie de costumbres, mitos e incluso realidades que no existen o no se patentizan de una manera tan fuerte en el resto de España. Probablemente esa es la característica del gallego con relación al resto de los españoles. ¿Y usted, señor Camaño, cómo lo ve esta cuestión? Que la vive, usted no solo la ve, la vive muy directamente, bueno, porque es curandero. Esta es una cosa que está tan arraigada en la propia sangre de los gallegos, que pienso que muchos incluso se mueren por no consultar a un médico con anticipación, digo yo, antes de venir a nosotros mismos. Estoy hablando contra mí mismo. O sea, está echando usted piedras contra su propio tejado, y esto nada más para empezar. Porque no va al médico porque la superstición es tan grande que se deja morir por eso. Entonces quiere que venir a nosotros, a los divinos, o a los curanderos, o a los sabios, o a los brujos, como lo quieran llamar, para que le informemos y orientemos a qué médico tienen que ir, y así lo hacemos. O sea, usted, perdone, usted que es un curandero de pro, que ejerce, que tiene una amplísima clientela y una reputación, manda a la gente al médico. Manda a la gente al médico. Muy bien. Cuando es cosa de médico. Tendré que preguntar al médico dentro de un momento si él manda gente al curandero, y aquí puede empezar un apasionante debate. Yo tengo médicos que me mandan gente. Eso queda claro. Y tengo médicos clientes míos. Y no solo a nivel de médicos, a nivel de profesionales altos. Un buen punto para empezar a discutir. Vamos a dar una primera opción al resto de los invitados no gallegos, que también tienen algo que decir acerca de lo que hemos visto en la película. Señor Bueno. Bueno, pues yo la primera sorpresa es ver cómo mis colegas gallegos parece que están presuponiendo y hablando de supersticiones. Entonces, y superstición es una palabra que tiene una connotación crítica. Yo casi me siento obligado a hacer de abogado del diablo, ¿verdad? Y de decir, de algún modo, que estas supersticiones, sin embargo, parece que curan. Entonces no serán tan supersticiones, por lo menos tendrán algún fundamento, si es que efectivamente hay casos de curación. Usted ha dicho
que el médico le envía clientes y usted a él. Bien, eso es habitual, porque en muchas culturas, en prácticamente todas, donde hay médicos, hay una especie de reparto de materias, y entonces, por ejemplo, entre los vaqueiros de Alzada, de Asturias, pues allí distinguen enfermedades de médico y enfermedades de no médico. Por ejemplo, enfermedades de médicos son las enfermedades internas. Precisamente aquí tenemos al especialista, ¿verdad? Las enfermedades internas son enfermedades de médico, y de no médico pues son las que en las brañas, donde llevan las vacas por el verano, las veranías, pues allí le pica una serpiente, le pincha algo envenenado, etc. Y eso no es para un médico. Eso no es para el médico, eso es se para va el curandero. Directamente al curandero. Que entonces, un poco para terminar un poco que primero que la colaboración entre médico y curandero, por así decirlo, yo creo que demuestra una realidad que yo me atrevería a sentar de principio como tesis, y es que curanderos y médicos no son contradictorios, es decir, que no es una oposición dicotómica, sino que hay zonas totalmente opuestas, pero hay zonas de intersección, y entonces la cuestión es mucho más complicada, porque quizá la zona de intersección es bastante abundante, ¿verdad? Zonas donde hay oposición terminante y en donde los curanderos están ligados a supersticiones, en el sentido fuerte de la palabra, a ceremonias totalmente barrocas, absolutamente ridículas, permítanme, desde otras categorías, pero que esta ridiculez resulta que a veces es funcional porque cura. Eso vamos a discutirlo aquí. Y entonces, si cura, habría que concluir, anticipo mi opinión, habría que concluir que la superstición ridícula que cura a una enfermedad, lo que hace es más ridícula todavía la salud. Estamos con conclusiones en los primeros 5 minutos, hemos avanzado mucho esta noche. Yo no estoy de acuerdo con el término superstición. Yo creo que la palabra superstición es un arma arrojadiza contra los que mantienen creencias diferentes a las nuestras. Por lo tanto, para mí todos son creencias. Todo lo que no es ciencia es creencia. Y Huxley decía una cosa, a mi juicio, muy acertada, y es que las nuevas verdades empiezan siendo heréticas y terminan siendo supersticiosas, es decir, es un proceso de evolución que ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia de la ciencia. Por ejemplo, Giurini, cuando dijo que los murciélagos veían por las orejas, pues fue el hazmerreír de toda la ciencia consolidada hasta que se demostró que su hipótesis era correcta. Pero a veces se invierten los términos y se parte del estudio científico de una superstición para llegar a un conocimiento científico, porque lo que es científico es no entrar con prejuicios en la investigación. Por ejemplo, Jenner, de una superstición aparente, que en un condado la gente iba y tocaba las pupas de las vacas que tenían viruela, creyendo que de esta manera ellos no iban a contraer la viruela. Y él, como se enfrentó a la cuestión de manera científica, lo investigó y descubrió la vacuna, que viene de ahí, vacuna de vacuno. Y gracias a eso, hoy, gracias a esa superstición aparente, se ha erradicado de todo el mundo la viruela. Por lo tanto, para mí no hay supersticiones, hay creencias. Bueno, yo luego tengo que protestar enérgicamente, ¿eh? Muy bien, vamos a dejar antes que Francisco Gavilán, que todavía no ha hablado, después Luis Valdivieso también ha pedido la palabra. No diga si son malas costumbres y necedades, y me apoyo un poco en 2 de sus libros, los tomo al pie de la letra, estas que estamos discutiendo aquí esta noche. Si son malas costumbres o no, depende de los resultados, ¿no? Hace poco me decía una amiga valenciana, la artista Mara Estellés, que los españoles somos muy radicalistas y que ponemos todo, o sea, sintetizamos todo enseguida, y para bien o para mal, ¿no? Entonces yo creo que hay que relativizar las cosas, hay que matizarlas mucho, y respecto al curanderismo yo pienso que hay 2 vertientes como mínimo, que son la positiva y la negativa, ¿no? Las negativas, ¿cuáles son? Pues evidentemente hay unas connotaciones negativas en el curanderismo. Por ejemplo, de momento los curanderos se aprovechan de la buena predisposición que tiene la gente para la superstición con objeto de comercializarla. Entonces los curanderos
dejando al margen los que se ocupan de hierbas e incluso fármacos, etcétera, etcétera, digamos que si nos circunscribimos a aquellos que hablan de fluidos, de radiaciones, de energías positivas, estas energías, estos fluidos y estas radiaciones no están totalmente, suficientemente demostradas. Eso no quiere decir que con ellas no obtengan buenos resultados. Pero ¿qué ocurre? Que los curanderos operan en un plano sugestivo, con lo cual la mayor parte, el porcentaje más alto de curaciones siempre son subjetivas, no son objetivas. Bueno, hemos de decir también que hay una parte positiva, que duda cabe. Y yo la entronco mucho con la relación médico-paciente. Es decir, hoy en día la relación médico-paciente se ha deteriorado mucho. El paciente, por lo general, es tratado como un objeto de laboratorio, como una persona, no como una persona, está despersonalizada esta relación, ¿no? Por eso que está tratado como un número, es un titular que figura en un diagnóstico, en un informe, etcétera. Entonces, ahí hay una carencia emocional, porque el paciente tiene necesidad de proyectar sobre el médico la imagen de mago, la imagen de padre omnipotente, omnipresente, que va a solucionar sus problemas. Entonces, ¿qué ocurre con el curandero? El curandero ejerce una función catalizadora de esas necesidades, de esas carencias emocionales que tiene el paciente. Y entonces resulta que a partir de ahí, cuando ha sintonizado con esa identificación, a partir de ahí se empieza a ver los resultados. Es decir, se inicia un proceso que bien puede ser de aceleración de curación, de la sanación, o bien que promueve ya la curación. Se han levantado la mano tres, sí. Yo creo que por alusiones del señor Camaño se ha hablado mucho el curandero hace, el doctor Valdivieso también, cada vez que se ha dicho médico, ha dado un ligero bote en el sillón como diciendo, tengo algo que decir. Quizás sea bueno que sea usted el que primero añada algo más al debate, porque hablaba Francisco Gavilán del hechicero de la tribu. Yo tengo que decir que usted, su abuelo, era el hechicero de una tribu, porque usted es descendiente de indio gallego, una mezcla explosiva. Soy indio total, por la parte de mi madre, gallega. Entonces, mi bisabuelo era paché, era hechicero de la tribu cerca de Santarém, en el Amazonas. Mi abuela trabajaba en esto. Mi padre entendía bastante de esto. Yo trabajo en esto y tengo una hija que va a trabajar en esto. Esto viene por orden de genética y los conocimientos están ahí. Y le voy a decir a ustedes una cosa. Yo comprendo que la sugestión juega un gran papel y la gente necesita ser escuchada, porque antiguamente que escuchaba a estos pacientes todos, esta gente toda, era el médico de cabecera y el señor cura. Hoy nadie escucha a nadie, entonces la gente se siente abandonada. Entonces viene junto a nosotros porque somos buenos escuchadores. Exacto. Yo soy un buen escuchador, pero también digo que dentro de esto hay mucho bandido, Doctor Valdivieso. Hay mucho bandido. Hay pero mucho bandido dentro de esto. También quiero decir una cosa. Si la persona viene junto de mí por un problema, que se le mueren los animales o que los negocios van mal, siempre que no sea por la mala administración o incluso problemas de médicos, que cuando la persona está cargada con estas cargas negativas de energía, sea de magia negra, proyectada o rodeado por algún tipo, una entidad, o incluso un tipo de mal de ojo, de envidia, no importa que la gente crea o no crea. Yo le hago mis trabajos, yo le hago un ebó. El ebó se llama un hechizo. La palabra ebó viene del África, viene de los uruyubás. Yo viví mucho tiempo en África, he vivido en Nigeria, he vivido en Benín, en Togo. Ahora mismo hace 2 meses que estuve en Costa de Marfil, Alto Volta y Mali, y siempre estuve en Senegal. Conozco esta gente toda. Hacer un ebó es hacer un hechizo para romper otro hechizo peor. O sea, si una persona está hechizada, hay que hacer otro hechizo que puede con ese hechizo para romperlo. Entonces, para eso se puede utilizar una cantidad de cosas tremendas, desde raíces, hierbas, incluso cereales, porque todo es energía. Y la persona se hace eso y se ve el resultado en el momento. Bueno, yo creo que está usted exagerando, porque una cosa es que usted nos cuente sus prácticas, que me parece muy bien, y otra que las explique, eso ya es demasiado. Bueno. Usted que haga sus prácticas, pero que diga que todo es energía, eso ya es demasiado. Es decir, usted cuente sus prácticas
pero no me diga usted que todo es energía como explicación de lo que está haciendo, que eso ya es una falsificación completa. No, de eso nada, de eso Por nada. eso. El 40% de las personas que se mueren por ahí se mueren Yo quería producidas por puntualizar. energías negativas. Mire, eso es una cosa conozco muy bien el oficio. Eso es una cosa insoportable. No, de eso nada. Que hablaremos, eso es intolerable. De eso nada. O sea, hasta aquí intolerable. Usted, como informador, es muy interesante, claro, por toda su experiencia que tiene. Pero, por favor, no me empiece a explicar con energías negativas y positivas, que eso ya es otro cantar. Aquí me parece que hay una cuestión que ha salido un poco en estos dos colegas que acaban de intervenir. Uno al contraponer ciencia y creencia, ¿verdad? Y otro al contraponer médico y curandero. Yo creo que aquí hay un sofisma total del planteamiento, porque médico o ciencia tienen definiciones unívocas, claras. Es decir, médico, hay una definición operacional sociológica que es aquel que tiene el título de médico en una facultad de medicina homologada, etcétera. Pero curandero no hay posibilidad de definir al curandero de un modo institucional operacional. Es decir, hay muchas clases de curanderos. Es decir, curandero es el que no es médico y se dedica a cosas parecidas. Entonces, hay tal variedad de curanderos que no se pueden englobar en un solo concepto. Entonces, entre curanderos y curanderos hay de todo. Bien, ciencia y creencia lo mismo. Usted me parece que ha introducido esta distinción de un modo muy habitual, pero conteniendo, a mi juicio, un engaño radical. Ha empezado a citar pues a Huxley, a Jenner, etcétera, etcétera. Porque claro, creencia es lo mismo. Creencia, hay muchas clases de creencias, por lo tanto no se puede contraponer ciencia a creencia porque no tiene sentido. Ciencia es un concepto relativamente unívoco, ¿verdad? La bioquímica, la termodinámica, la geometría, pero ¿creencia qué es? Al contraponer creencia en globo, como usted hace, en general, pues confunde, sencillamente confunde, las clases de creencias, porque hay creencias racionales o medio racionales, hay creencias totalmente irracionales, eso es lo que se confunde. Hay curanderos prudentes, hay curanderos absolutamente impostores, hay de todo tipo. Hay creencias ridículas y creencias que no son ridículas. Para usted. No, alto, eso es lo que defino. Eso es justamente lo que yo no voy a admitir aquí, y vamos a discutir a fondo. Lo que no voy a admitir es que se diga, por ejemplo, que la superstición es relativa. No, hay supersticiones absolutas. Hay supersticiones absolutas. Perdón, lo que quiero decirle a usted y recordarle que está usted en un estado que permite la libertad de pensamiento, y usted tiene que permitir aquí, perdone que le interrumpa, perdóneme que le interrumpa, que usted tiene que permitir aquí todo lo que se diga, porque estamos en un estado de derecho donde cada uno puede opinar libremente. Y usted tiene que permitir... Yo estoy opinando que no se puede admitir la superstición. Bueno, pero usted lo tiene que permitir. Invocar al Estado de Derecho para prohibirme que opine sobre eso. No, usted es el que decía que no iba a permitir. Ya me dirá usted por qué métodos no iba usted a permitir. Racionalmente, si no tiene razón. Tengo que ordenar pues clarifique usted que usted es un catedrático y tiene facilidad para la expresión. Clarifique usted perfectamente lo que quiere decir. Señor Valdivieso. Me parece a mí que la temática es curar pacientes, curar enfermos o aliviarlos de sus dolencias. En ese aspecto a mí me parece que es importante conocer algún punto de partida de lo que ha sido la historia de la medicina en los últimos 2 o 3 siglos. Yo no estoy de acuerdo en que Jenner llegara a través de una superstición a un hecho científico, llegó a través de la observación. Yo creo que la vacuna de las vacas, que es una enfermedad total y netamente distinta de la viruela, pero producida por un virus muy conocido, le permitió la observación de que el entorno de esa vaca no se contagiaba de la viruela. Bueno, eso ha conducido a un antes y después de Jenner y a una erradicación de una enfermedad del planeta, lo cual es un hecho que parecía insólito. Con relación a la evolución de la medicina, a mí me parece muy importante decir una cosa: la medicina ha admitido intrusos, por una razón, porque el intruso, siempre que tenga algo contundente que decir en relación a la curación de los pacientes, es siempre bien recibido. Por ejemplo, Pasteur. Pasteur no era médico, era un intruso, pero bueno, hay un antes y después de Pasteur en la medicina. La medicina lo que no permite es la llegada de oportunistas, y tercero, lo que no permite es la llegada de farsantes. Y los farsantes, en términos generales, se producen entre los ortodoxos, no entre los heterodoxos. Los ortodoxos de la medicina que se conducen hacia la farsa son aquellas personas que publican experiencias que no pueden ser ulteriormente demostradas. Y bueno, ¿qué castigo reciben esas personas? Pues ninguno, precisamente, que la comunidad científica los olvida y los relega y los pospone. Con relación al tema del curanderismo, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente en varios aspectos. Nosotros normalmente ejercemos una actividad que no podemos considerar oficial, podemos considerar como mucho tradicional.
¿no? Y en esa actividad tradicional hay un soporte científico y normalmente somos conductores de una herencia, pero habitualmente el curandero o el que ejerce un tipo de medicina no tradicional es poseedor a título personal de una serie de cualidades que arrastran a un contingente de pacientes hacia sí mismo, pero hacia nadie más. Entonces yo comprendo que a lo mejor yo siento envidia como persona, como médico, de esas cualidades que adornan al curandero, pero indudablemente no puedo renunciar al bagaje científico que yo tengo como médico. Es decir, yo puedo añorar que me falte una cualidad o puedo echar en falta esas características de buen comunicador que también se han mencionado, pero en modo alguno yo puedo quitarme mi conocimiento científico para prescindir de él y ejercer otra cosa distinta. Es decir, yo puedo notar una falta, pero no renunciar a lo que ya tengo. Yo creo que estamos llevando, pues, el tema un poco en extremos, ¿no? Eso es bueno, porque salen las cosas habitualmente más claras. Evidentemente, pero creo que son posturas, yo creo que hay un punto medio, digamos, en todo esto. Hablamos de superstición, hablamos de curanderismo, hablamos de creencia. Yo creo que hay que diferenciarlo, como decía bien nuestro compañero. Es decir, por una parte, yo creo que superstición es todo lo que va ligado a un ámbito religioso, o con connotaciones, llamémosle, religiosas, ¿no? Y creencia, pues bueno, pues podemos tener creencias determinadas siempre y cuando eso aún no ha podido ser demostrado de una manera objetiva, como decíamos. Luego en el campo del curanderismo, por supuesto, el mismo Marañón decía que más vale, es una palabra Marañón, más vale un curandero bueno que un médico malo, decía Marañón. Bueno, fuera de todo este contexto, una tautología, claro. Por eso, fuera de todo esto, yo creo que evidentemente hay buenos curanderos, por supuesto, y hay, por supuesto, buenos médicos, como siempre. Pero hay ciertas enfermedades que es lo que a mí me interesa. Yo, personalmente, he visto desastres que han hecho curanderos, desastres, a nivel psicológico, incluso ya no físico, ya no hablemos de físico, sino a nivel psicológico. ¿Hay que perseguir entonces el curanderismo? Y eso es una pregunta que yo plantearía ahora mismo. El mal curanderismo, ¿no? Yo quería hacer una observación importante, a ver si nuestro compañero médico está de acuerdo con esto. Yo creo que entre curanderismo y medicina no hay una relación simétrica, es lo esencial, precisamente porque es una relación totalmente distinta. Quiero decir lo siguiente. En principio, el médico, la medicina científica, en principio, tiene teóricamente la obligación de poder reproducir los mecanismos que hace el curandero. Pueden, y además de hecho lo hace la etnofarmacia y lo hacen tantas ciencias, y el médico tiene que explicar tanto los tratamientos psicológicos como los orgánicos, tiene que explicar por qué razón un curandero puede curar en determinados momentos, porque evidentemente eso lo hace, como tiene que explicar por qué en la Virgen de Lourdes o en la Virgen de Fátima pues se producen curaciones. Ahora, viceversa no, la recíproca no. Un curandero no puede explicar absolutamente, no tiene categorías ni tiene instrumentos de análisis para explicar un proceso médico de curación, de diagnóstico, de pronóstico. No puede explicarlo, porque no conoce ni la estructura del sistema nervioso ni el sistema endocrino, es decir, que no puede de ninguna manera. Entonces la situación es totalmente asimétrica, no se puede contraponer. Entonces no hay relativismo, en principio, no hay un relativismo, no decir que pero no hay yo relativismo. Quisiera hacer una pequeña aclaración al doctor Valdivieso, porque seguramente no me habré expresado bien. Yo lo que he dicho, o lo que he querido decir, es que hasta que Jenner inventó la vacuna, hasta ese momento, lo que hacían los lugareños era considerado como una práctica supersticiosa, porque todavía no era un hecho científico, eso es lo que quise decir. Y yo quisiera aprovechar para explicar algo que creo que es importante para entrar en el tema de los curanderos, que es un efecto que se llama el efecto placebo en medicina. Cuando un medicamento se está experimentando, normalmente cogen un grupo humano de 100 personas, pongamos, que tienen esa enfermedad, y le aplican el principio activo. Y a otro grupo de otras 100 personas le aplican una cápsula que no tiene el principio activo, pero ninguno de ellos sabe si está tomando la cápsula con el principio activo o no. Ese es el planteamiento. Y así, de esta manera, miden exactamente el número de personas porcentualmente que se curan. Pero lo curioso es que también se curan un porcentaje de personas que no han tomado el principio activo. ¿Y qué? Y eso puede Y explicar... el fisiólogo tiene que explicar eso. Y eso puede El explicar... fisiólogo tiene que explicar pero no todo es placebo, eso. Sí, naturalmente. eso puede explicar la actividad, o sea, algunos de los resultados de los curanderos.
que los curanderos en un momento determinado, esto es puro confusionismo. como decía... Eso es confusionismo, perdóneme, eso es puro confusionismo. Yo creo que el efecto placebo no tiene nada que ver con el efecto placebo no es nada mágico, tiene que ser, y es explicado fisiológicamente y psicológicamente. Farmacológicamente se puede cuantificar el efecto placebo. No es mágico. Si se el midiera efecto placebo es un efecto curanderismo, psicofisiológico como tomar una aspirina. Y por en tanto base no es nada únicamente al mágico. efecto placebo, pues yo creo que dejaríamos en peor lugar de lo que está el curanderismo. Porque, claro, terminar una experiencia diciendo que tal medicamento no consigue más efectos que el placebo, y por tanto es totalmente inútil, es que tú consideras que existe ya un efecto predecible por el hecho de tomar una sustancia totalmente inerte. Y eso se da en cualquier experiencia con un fármaco. Es que aparte que hay también curanderos de animales. Y a mí que me expliquen cómo un animal se puede dar el efecto placebo. Esos son más que curanderos, suelen ser quiroprácticos. O quiroprácticos. Entonces yo creo que muy probablemente ahí hay aspectos mecanicistas que luego esos mismos aprovechan para el tratamiento de y a distancia, inclusive se comenta. En muchos casos de asistentes sociales, en Galicia concretamente, asistentes sociales, es decir, de curanderos, pues estos que llaman los pastequeiros, eso de pastecum, estos, por lo que yo he leído, son verdaderos asistentes sociales. Es decir, en su consulta tienen una clientela, una cola que está esperando en la consulta y unos espías que le van enviando mensajes de quién es el cliente. Entonces estos son hombres inteligentes y prudentes, se hacen cargo de la situación, le dan unos consejos prudentes, como son enfermedades sociales, la mayor parte de ellas, pues tienen una función de asistentes sociales. No, ni de médicos, ni de psicólogos, más bien, de asistentes sociales. Mire, perdone, pero eso usted seguramente sabe mucho de eso. Esos no son curanderos, no son nada de eso. Mire, los pastequeiros. Mire, para mí, le voy a decir a ustedes una cosa, con sinceridad. Y estoy seguro de lo que estoy hablando, porque llevo toda la vida en esto y he vivido con gente muy importante, gente que sabe mucho de esto. Mire, para mí ninguna enfermedad empieza por el cuerpo físico. Todas las enfermedades para mí empiezan por el cuerpo astral, etéreo o fluídico, o otros muchos cuerpos que tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Así como en un cuerpo sano no entra la enfermedad, en un espíritu fuerte tampoco no entra ningún tipo de energía negativa. Y así como necesitamos de defensas físicas, necesitamos defensas espirituales. Y eso es lo que yo curo. Primero, yo curo el espíritu de la persona. Y desde la persona que está espiritualmente fuerte, el cuerpo se le pone bien. Y eso, dejarse de coñas, ese espíritu no se manifiesta en vómitos muchas veces. Esa enfermedad espiritual no resulta que muchas veces se cura, por ejemplo, la ojo. El ojo es una enfermedad espiritual, pero muchas veces se cura porque tienen que echar unos pelos de gata o lo que sea. Y los echan. Entonces, ¿dónde está el espíritu? ¿En los pelos de gata? Y los echan. Son energías transformadas. Son energías transformadas. A mí me gustaría terciar un poco y quizás desviándome un poco, pero haciendo alusión a lo que decía Bueno sobre la posibilidad de objetivar una superstición. Esto yo creo que es muy difícil. ¿Cómo saber si una conducta es supersticiosa o no? Yo se lo puedo decir. El criterio de Skinner, simplemente, lo que Skinner llama palomas supersticiosas, que es bien sencillo. Skinner, como es bien sabido, cuando amaestra las palomas y les amaestra, por ejemplo, a dar un picotazo para sacar comida del depósito, pues ocurre muchas veces, al azar, que antes de ir a coger el reflejo, pues el ala choca con lo que fuera, y entonces se crean una serie de bucles, de complejos barrocos más o menos, que son la conducta supersticiosa, porque no hace falta hacer todo eso para sacar esto. Si hay un criterio objetivo de la superstición, que es concretamente en las palomas de Skinner, la superstición es toda aquella serie de tramos de conducta que no conducen eficazmente al objetivo. Y entonces, si un curandero, ¿verdad? Si un curandero, un pastequeiro o lo que sea, quiere curar un mal de ojo, y entonces coge un diente de ajo y coge tres gatos y lo que fuera, ¿no? Y empieza a recitar y velas y cueza, y todo eso efectivamente son efectos que calman la tensión social, puesto que el mal de ojo seguramente no es enfermedad del ahogado, sino de la familia que le rodea, ¿verdad?, que proyecta sobre el ahogado esto. Y entonces efectivamente le calma. Pero todos estos mecanismos, pues la fisiología y la psicología lo explica, y podría, en otra cultura, evitarse todo este tipo de barroquismos supersticiosos, porque la enfermedad está en la cultura. Y entonces, y termino, yo no veo que la definición del médico o del curandero sea curar enfermedad de algún modo, de alguno que otro, porque para estar sano en algún sitio es mejor morirse, ¿verdad? Esa es mi tesis. De acuerdo, pero por ejemplo en el caso de Skinner, evidentemente la conducta supersticiosa de la paloma surge porque no hay la conexión, solo hay una conexión accidental, es decir, no es causal entre la respuesta y el refuerzo. Pero ahora bien, yo me estaba acordando en estos momentos de cuando Röntgen descubrió los rayos X. Un momento, cuando surgió ese descubrimiento,
cuando él expuso sus tesis a los científicos de su época, a sus colegas, fue tachado de supersticioso. Pero que no estamos haciendo historia de la ciencia, estamos haciendo ciencia. Porque historia de la ciencia tiene usted toda la serie de variables. Bueno, pero lo que quiero tratar de hacer, un momento, solo de lo que quiero... Es que esos son sofismas, por favor. Ya, pero lo que la historia de la ciencia y los rayos X, además que están mal contadas, porque no es así. No es así. Porque Röntgen estaba en un laboratorio, observó algo anormal dentro de sus coordenadas, y entonces sobre aquello persiguió la investigación, son cosas totalmente diferentes. No, pero lo que quiero significar con esta anécdota, con esta anécdota, es que es muy difícil determinar cuándo una conducta es supersticiosa o no lo es. Digo que hay casos donde claramente se puede, donde no es relativo. Yo lo que voy es contra el relativismo total, decir, el exceso, no tenemos ningún criterio. Hay el exceso. Pero lo que quiero decir a mí, es que cuando si no me importa, me gustaría terminar de escuchar al señor Gavilán, porque es que solamente escucho al señor Bueno, y como hagamos todos lo mismo con usted no va a hablar ni media palabra, porque si cada vez que usted pronuncia la palabra, hable y siga usted, por favor, deje hablar a la gente. Tiene que terminar el señor Gavilán, ya pido la palabra la señora Ackerman y después el señor Ramos Pereira y el señor Valdivieso. Hacemos las intervenciones por este orden. Voy a terminar. Más cortas y centrando. Voy a terminar rápido. Yo quería resumir que, por ejemplo, las personas que no comparten las mismas creencias se acusan mutuamente de ser supersticiosos. Eso es relativismo. Sí, es relativismo. Claro. Pero ¿por qué? Y permítame que saque a colación el caso de Röntgen. En esa época, cuando él fue un anticipado a su época, y entonces en esa época el grado de conocimiento alcanzado no permitía vislumbrar un descubrimiento de esa naturaleza, y ahí fue tachado de supersticioso. Quiero decir que 3 años ha desaparecido eso. Ya, pero es que hay que situarlo también en el contexto. No, que eso es un oscurantismo completo. Yo creo que lo que hablábamos de que distinguir dentro de las conductas supersticiosas, sí, lo que hablábamos de excesos, no excesos, de conducta, como se hablaba antes de las supersticiones superfluas, que son aquellas que no hacen daño, o las supersticiones que pueden causar, como hemos visto, y como yo he visto también en el centro, pues de investigaciones, francamente, conductas patológicas. Es decir, hay un exceso de una conducta que puede ser una conducta de evitación en las llamadas neurosis esotéricas, es decir, aquellas personas que necesitan un amuleto pues para poder sentirse seguros. Hay que necesitar el Valium, pero hay que necesitar un amuleto, hay que necesitar la pata del conejo, hay que necesitar el diente de ajo. Entonces esa persona que necesite patológicamente, desesperadamente ese amuleto, creo que está cayendo en una conducta patológica de superstición. Ahora, que discutamos que si porque, por poner un ejemplo de conducta supersticiosa superflua, ¿no? o de una observancia superflua, que para entrar a misa, cada vez que el cura da la bendición, alarga la mano y se besa, que es una costumbre muy común en Galicia, claro. O por ejemplo que en Lugo no se pueden barrer las casas por la noche porque ahuyentan las ánimas y no se pueden ir a calentar al hogar, bueno, pues así no se hace daño a nadie, ¿no? Bueno, pues se barrerá por la mañana, imagino. Bueno, en ese aspecto creo que no hace daño a nadie. Segundo, creo que no... a la dignidad humana, yo creo. Acabo rápidamente. A la dignidad humana se creo que tampoco hemos estado hablando de enfermedades psicosomáticas, de enfermedades de efectos placebos, y hemos olvidado que si la ciencia realmente quiere ser ciencia, objetiva, demostrable, repetida, etcétera, debemos primero estar abiertos, evidentemente, a escuchar y a comprendernos. Bien, entonces, lo que yo digo, yo he visto, otros compañeros han visto, casos de curanderos. Quiero ser un poco aquí el ecléctico, porque estoy entre dos campos, hay que decirlo, y en Galicia, y viviendo en Galicia, en Vigo más concretamente, y bueno, y viajando bastante por Galicia. Vuelvo a repetir, conozco a muchos curanderos. Habla de curanderismo, hay que hacer un reduccionismo. Hay clases de curanderos, hay formas de curanderos, y hay enfermedades que tratan los curanderos, ensalmadores, hay santas, hay sabias. El 90% de los curanderos de Galicia son falsos, el 90%. Bueno, pero los que hay, digamos, los que nosotros vemos que se puede curar, que se puede repetir, porque decíamos que era muy difícil a veces, decía el señor Gavilán, que era muy difícil a veces, creo que eras tú, Francisco, sí, que decías que era muy difícil a veces, pues evidentemente llevar un control objetivo, estadístico, científico, computable de las enfermedades que se tratan. Yo he de decir que sí es cierto, pero se ha hecho, o sea, se están haciendo algunos de esos controles. Si bien hemos encontrado que la mayoría, y eso hemos hecho un informe, que la mayoría de las enfermedades son de tipo psicosomático, de las que se tratan, pues desde crisis de piel dermatológicas hasta de tipo psicosomático, hasta úlceras gastroduodenales, etcétera, que se curan, pero yo he visto otros casos que evidentemente, ya con mi, llamémosle, interés científico, también me dejan asombrado, como imagino que asombrarían a otros hombres de ciencia otras cosas cuando no hay una evolución. Entonces yo los he visto casos que no se pueden tampoco explicar como tal,
como efecto psicosomático, efecto placebo, y que están dentro de un ámbito supersticioso, sí o no, porque lo estamos viendo también, vuelvo a repetir, sin esa taumaturgia. Decía el doctor Valdivieso, hablando antes, cuando voy a decir esto, cuando veníamos por el pasillo hasta aquí, ¿no? Y decías que la película está un poco descafeinada. Efectivamente, porque aquí se ve muy poco curanderismo. Es decir, se ve muy, hay una especie, está muy bien ambientada, pero no muy bien, digamos, de alguna manera proyectada en ese aspecto de lo que es la propia tradición gallega, ¿no? Podría hablar de un caso muy rápido, que lo sabe Televisión Española. Había una casa en Orense, cerca de la Merca, donde esa casa había problemas de efectos físicos. Televisión Española fue allí, y si me pueden estar escuchando, y fueron allí. En esa casa, primero salía ropa por la ventana, luego salían platos, luego se sentaban a la mesa a comer, pegaba fuego en la mesa, se acostaba en la cama, pegaba fuego en la cama, y las vacas salían para fuera de la casa, con las puertas cerradas, y el vino se abría en la bodega. ¿Qué me dice usted? Energía negativa, hombre, clarísimo. Bueno, no, mire, señor, bueno. No, hombre, a ver, dígame usted. Usted es un catedrático, pero tiene la mente muy cerrada. Perdón que le hable así. Encima, es lo que faltaba de Señor ¿Se da cuenta que quería me acaba de contestar dirigir este señor? un momento al señor Camaño en una introducción que ha tenido antes en relación a la imposibilidad de separar efectos psíquicos y somáticos de las enfermedades, ¿no? Como pueda decirlo él de una manera más que se avenga un poco más a su forma de expresión. Vamos a remontarnos unos cuantos siglos antes de Cristo incluso, ¿no? Yo creo que decía Hipócrates que las dolencias del cuerpo las ve bien el alma cuando cierra los ojos, ¿no? Lo cual quiere decir que efectivamente el componente psíquico, de sea cual sea lo que nos duela, indudablemente es importante, aunque sea una pedrada. Eso es incuestionable. Pero en cuanto a las personas que demandan una atención por parte de los curanderos, yo creo que muy probablemente son las que tienen o bien una pobreza cultural innata muy importante, las personas que han pasado del cientifismo, o bien las personas que han perdido la esperanza. Entonces, que una persona haya perdido la esperanza o que haya pasado del cientifismo no quiere decir que la medicina está intentando dar contestación a la totalidad de los problemas que plantean las personas, sean psíquicos o sean físicos, porque en este momento se están empezando a sentar las bases moleculares de muchas enfermedades del sistema nervioso, y eso a mí me parece que es importante. Por tanto, yo creo que decir es que lo psicosomático va a ser mío, no, cuidado. Muchos de los aspectos psicosomáticos de las enfermedades tienen también cabida dentro de una proyección científica de tratamiento. Yo quisiera, sí, efectivamente, en línea con lo que está diciendo el doctor Valdivieso, yo quisiera decir que, y siguiendo además con lo del efecto placebo que hablaba antes, que muchas enfermedades, incluidas víricas, se pueden poner o no de manifiesto en el individuo según también su propio estado de ánimo en ese momento. Hay unas estadísticas que han hecho en Estados Unidos de estudiantes que en épocas previas a los exámenes, por el estrés, eran más propensos a contraer enfermedades víricas que en otras épocas. Claro. Y ¿No hay tiene ningún misterio? hay tribus No tiene ningún misterio. que tienen un alto índice de colesterol y que no mueren de infarto de miocardio porque no están tan estresados como nosotros, por ejemplo. Pues hablo, por ejemplo, los Batusi, por ejemplo. Entonces, lo que quería decir con esto es que hay una relación psicosomática importante y hay unos mecanismos naturales de autosanación del individuo que explicarían el efecto placebo, que solamente la cápsula puede curar sin necesidad de que haya en el interior el principio activo, porque hay unos mecanismos que todavía no se conocen bien, porque, por ejemplo, hay sustancias, hay hormonas, hay endorfinas, por ejemplo, que son descubrimientos muy recientes y que están empezando a explicar algunas cosas que eran misteriosas y que pueden explicar hasta incluso algo que hasta hace unos años era un milagro, porque la ciencia no fue capaz de explicar por qué se produjo ese cambio favorable en el enfermo. Entonces, por eso digo que si alguien va a un curandero, y como ha dicho el señor Bueno, hay en la cola, por ejemplo, que yo he estado en colas de curanderos y le confirmo lo que acaba de decir el doctor Bueno, y es que hay personas que están de gancho allí creando pautas de comportamiento y dando información al curandero cuando le toca la vez de los que vienen detrás.
Sí, y yo le he dicho a estos ganchos, sin saber quién era, naturalmente, lo digo en voz alta, le he dicho una falsa enfermedad. Y cuando he llegado al curandero, nada más verme aparecer, me ha dicho, usted lo que tiene es esta enfermedad. Claro, si yo hubiese tenido realmente esa enfermedad, prácticamente allí ya se estaba poniendo un proceso de sanación, porque mi fe podría empezar a curarme, digo empezar, o quizá necesitaría el reforzamiento de un fármaco, como es habitual. Yo normalmente he ido solo a las colas de los curanderos para investigar. Es decir, yo cuando estoy enfermo voy a un médico, naturalmente. Lo que ha dicho a mí me parece importante en relación con el aperturismo de la medicina en relación a las nuevas formas de curar, un poco exotéricas. Yo concretamente creo que las bases neurofisiológicas de la acupuntura se están empezando a describir ahora mismo. Y eso, a mi juicio, supone que la medicina tradicional es aperturista. Es decir, que, como decíamos antes, cualquier aparente intrusismo, siempre que tenga un aporte real que hacer, va a ser bien recibido. De igual forma que la acupuntura, creo que otras de las llamadas medicinas paralelas o no convencionales están intentándolo igual. Pero probablemente sea ese aspecto del el efecto neurofisiológico y muy probablemente vía endorfina que pueda tener la acupuntura, a mí me parece que es importante. Lo cual quiere decir que la ausencia de cientificismo al inicio de conocerse los procedimientos de tratamiento no indica que no tengan una base científica. Claro. Lo que pasa es que esa base científica ulteriormente está por demostrar. Bueno, yo quisiera corroborar desde mi punto de vista lo que acaba de decir el doctor Valdivieso. Esto que dice, efectivamente, esto corrobora, yo creo, enteramente la tesis que yo mantenía al principio de la asimetría entre una cosa y otra. Por tanto, el hecho de que la medicina actualmente sea aperturista, en el sentido que admite la etnomedicina, la medicina popular, que la toma en serio, que no simplemente establece una dicotomía rígida entre ciencia y no ciencia, porque no la hay, porque lo sabemos que este aperturismo es justamente el cierre más grande que puede haber de la medicina, porque cuando la medicina acepta, y en principio tiene que aceptar, reconocer todo, esa es la cuestión. En principio la medicina no puede cerrarse a ningún hecho, a ningún fenómeno de curanderos, pero la medicina lo acepta precisamente para reconstruirlo desde sus propias categorías, es decir, para incluirlo en su propio cierre. La medicina acepta esto, pero es para cerrarlo en su cierre. Lo que no puede hacer la medicina, aceptará la acupuntura, por supuesto, pero no dará la teoría de la acupuntura de los chinos, sino que dará una teoría de la acupuntura propia de la fisiología occidental. De los chinos quiero yo contar una cosa, si hay oportunidad, pero me ha dado usted un buen pie para una cosa. A mí me sorprendió leer hace un par de años que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, había dado una alta subvención que se destinaba a la investigación de enfermedades en África, a los curanderos africanos, para que siguiesen practicando la medicina. O sea, nada más a científicos para que pensar en esto. Pero esto es una tesis de la ciencia occidental, ¿eh? Esto es una tesis de la ciencia occidental. Da dinero a los curanderos africanos para que sigan haciendo sus ritos de tribu. Pero ¿sabe cuál es la razón de esto? ¿Sabe cuál es la razón de este proyecto de la OMS? El proyecto es simplemente una razón puramente funcional, a saber, que si en una sociedad determinada un curandero, un brujo, lo que fuera, tiene unas prácticas que se han mantenido durante siglos, es porque es funcional, por consiguiente porque tiene que tener un fundamento, y ese es un principio científico, y no tiene nada que ver con el curanderismo, y de lo que se trata en esas investigaciones es de recuperar, de rescatar y determinar cuáles son los componentes no supersticiosos de esas prácticas. Pero no solamente en África, ¿eh? Tan aperturista es la ciencia médica que últimamente, en los últimos años, ha admitido la oración religiosa como una terapia, como un efecto terapéutico. Ya estamos degenerando el asunto. No, quiero decir que hay una contradicción incluso eso, porque para mí, uno de los mayores exponentes de la superstición es la religión, las religiones. Pero eso será para que sea religioso. Yo pienso que incluso muy anterior a la superchería, a las supersticiones de las que estamos hablando, están muchos de los mandatos de las religiones primitivas, fundamentalmente, no tan primitivas, las religiones monoteístas, que en muchas de sus ordenanzas ya encierran señales de tipo profiláctico, preventivo. Yo creo que eso es muy importante. Nadie se ha parado a pensar por qué determinadas religiones prohibieron la ingestión de carne de cerdo o bien la ingestión de animales que no fueran matados por ellos mismos. Ahí indudablemente se encierra ya un mensaje de tipo de medicina preventiva. Bueno, o económico también. Puede ser médico. Probablemente fuera un mensaje más que... la teoría de Harris, por ejemplo, sobre los cerdos.
y Carol Harry no explica por razones médicas, sino más bien de tipo económico, pero en fin, hay muchas también médico, por supuesto, ¿eh? Es decir, que no es únicamente Pero es médico. que en dos religiones muy próximas, unos prohíben la ingestión de carne de cerdo y otros la ingestión de animales que no maten ellos. Pero quiere decir que todo esto abunda en la tesis de que es el funcionalismo lo que hace respetar a las opiniones populares, pero que esto no es aperturismo alto, ¿eh? Esto es precisamente que la ciencia médica y fisiológica mantiene precisamente de un modo firme y sin ninguna fisura sus propias categorías, que son tan amplias que le permiten incorporar las otras, pero eso no es abrirse. Abrirse sería reconocer la teoría de los demonios, la teoría de la acupuntura, de la estructura del organismo que da el Tao y cosas de ese tipo. Eso es lo que no admite de ninguna manera. De manera que el aperturismo es una palabra confusa también. Quería decir que que no solamente es en África donde la Organización Mundial de la Salud ha reconocido a los curanderos. Las leyes de varios países europeos reconocen a los curanderos. En varios cantones suizos, por ejemplo, y en Alemania están los Heilpraktiker, que pasan incluso un cierto examen. Y quisiera también decir que no solamente es el efecto placebo, que yo creo que explica muchas de las curaciones de los sanadores. Hay cosas que son verdaderamente desconcertantes en la actividad de algunos curanderos. Por ejemplo, en la Universidad de McGill se han hecho unas experiencias con un curandero, Stovany, que consistían en mantener a unos ratones en una dieta tal que les produjese bocio, y también les daban un corte de 2,5 centímetros sobre la piel a todos los ratones, y la mitad de los ratones estaban en una vasija o en una jaula, y otros ratones en otra, y Stovany 2 veces al día hacía una imposición de manos, sin tocarlos, sobre los ratones, y en la otra jaula o en el otro receptáculo se les sometía a una temperatura semejante a las manos de Stovany para que la experiencia pudiese ser paralela. Y se observó que los ratones que estaban en la jaula que imponían las manos Stovany curaban antes del bocio y también regeneraban antes la cicatriz esta de la herida. Y esta experiencia con Stovany fue luego confirmada con otros investigadores en el centro de Rosary Hill, que está en Buffalo, y allí observaron hasta incluso que con ciertas enzimas dañadas, si Stovany hacía imposición de manos, se regeneraban antes que el otro grupo de enzimas. Muy bien, ¿qué deduce usted de ahí? Yo le ruego ahora, pero le ruego por lo que más quiera, que ¿qué deduce usted de ahí? Vamos a suponer que esto sea cierto. Vamos a suponer que esto sea cierto, que imponiendo las manos hay una diferencia de comportamiento en unas conductas de tipo hormonal. Bien, vamos a suponer, ¿qué deduce usted de ahí? Yo de ahí no deduzco, aun suponiendo que esto fuera así, aun suponiéndolo el hecho, que es mucho suponer, aun suponiéndolo, lo que haría un fisiólogo y un médico sería estudiar las causas por qué se produce eso, pero de ninguna manera jamás atribuiría a causas de carácter supersticioso o mágico. Tendría que explicar cuáles son los mecanismos físicos que existen entre las manos y lo otro, de manera que el misterio desaparecería y la magia, y solamente entonces es cuando quedaría reducida esa imposición de manos a unos métodos estrictamente científicos. Y hasta entonces el médico que no lograse explicar esto, si el hecho era cierto, tendría que seguir investigando. Es decir, ninguna concesión a la magia. La apertura que hablábamos es justamente para incorporar, para cerrar. Es decir, la ciencia tiene como característica el ser absolutamente imperialista en su campo, no puede absolutamente conceder nada. Hoy oía, y termino, en un programa de televisión, oía que en un programa sobre las vírgenes, decía el narrador, un programa suizo creo, que de los 70.000 milagros de Fátima, pongamos por caso, que se han analizado, solamente 13 se han reconocido como verdaderos. Claro, yo decía, pues les parece poco, con uno que se reconozca ya está todo patas arriba, claro. Es decir, es que no se puede reconocer ni uno, porque con uno solo que se reconozca se ha trastornado absolutamente. Es como si se dice, todos los triángulos del plano valen 180 grados, menos uno que vale 182. Claro, con uno solo que valga se trastorna absolutamente toda la ciencia. Sí, eso es lo que no puede ser. Pero de todas las maneras, lo que ocurre es eso. Y como usted bien dice, eso no niega nadie, hay que investigarlo. Nadie dice que la ciencia esté terminada. ¿Eso quién lo va a decir? ¿Quién va a ser tan majadero que diga eso? Pero usted supóngase... el señor Camaño es precisamente de los que cura con las manos o con otro tipo de... Yo curo el espíritu.
Usted ni siquiera pone las manos. No, no pongo nada. Yo le doy todo escrito a la gente como lo hacen en su propia casa. ¿Sabe leer la gente? Bueno, si no sabe, aprende. Ahora dígame usted una cosa. Como en Argentina y en muchos países sudamericanos el herpes se cura con una oración? Dígame usted a eso, contésteme. No, antes yo le había quitado la palabra al señor Ramos, pero No, le yo pido quería disculpas porque decir pensé que que era una aclaración. El herpes se cura con una oración. Después usted contesta si puede, porque le van como los fazendeiros de Mato Grosso y de Rio Grande, Brasil, llaman a los curanderos cuando los animales están llenos de bichos, de vermes, y con una oración los vermes caen en el momento. Dígame usted de eso. Bueno, hombre, oración. ya lo que te digo. Usted supóngase, señor Bueno, señor Bueno, que con el tiempo se descubre que ciertas personas tienen, vamos a poner un ejemplo, porque claro, naturalmente no se ha descubierto todavía, unas feromonas que al proyectar las manos, en función de esos péptidos raros que tienen las feromonas, son capaces de cicatrizar. Pues eso es lo que le estoy diciendo yo. Perdóneme que termine de decirle lo que quiero decirle. Que son capaces de cicatrizar las heridas de un animal. Por ejemplo. Que además en el mundo animal esas feromonas están haciendo verdaderos prodigios, como cambios muy importantes biológicos en los animales. Bueno, entonces llegaríamos a que los curanderos, sin saber por qué, estaban haciendo una imposición de manos para algo que ya es un hecho científico sin demostrar. Podrían eliminar muchos bucles y muchos barroquismos. Naturalmente. Podrían eliminar muchos bucles y muchas supersticiones. Los médicos no lo hacen. Perdón, y no haría falta de imposición de manos porque esas feromonas sintéticas aplicadas directamente curarían igual, sin necesidad de imposición de manos. Naturalmente. El curandera quería eliminado y absorbido completamente una nueva técnica más potente que era capaz de absorber a la Usted lo tiene claro, curandero fuera, es así. Yo creo no, curandero fuera hasta que se logre sustituirlos. Creo que personalmente que estamos llegando a un reduccionismo demasiado exagerado en parte, ¿no? Mi opinión democrática, que estamos llegando a un reduccionismo, es decir, sabemos, y esto hay hechos estudios también, como Weiss en Alemania, etcétera, que ciertos rituales, no digo supersticiones, ciertos rituales, por ejemplo, hay el estudio de Weiss que decía que un médico con bata blanca, entre comillas, curaba más. Hombre, digo entre comillas. Lo sabemos todo el mundo. Bien, bueno, pues es lo que vamos, es decir, no hay ningún misterio. No hay que llevar tanto aséptico, es decir, en el sentido de que... Pero la bata blanca lo explica también la fisiología. Y lo explica, la bata blanca no es ningún misterio. Sí lo sé, no hay que lo sabemos bien. Misterio. Pero si no estoy en contra, yo no estoy diciendo en contra de que eso no sea cierto o no sea cierto. Si es cierto, lo sabemos, se conoce. Si aquí nos explicase nuestro amigo por qué salían los trapos por la ventana, eso sí que sería importante, ¿verdad? Pues precisamente yo quiero volver a eso. Sin embargo... Pero esto es verídico, Televisión Española fue ahí. Fue ahí. Pero si salían algunos los tiraba. Escucha una cosa. Hombre, no me diga usted, eso sí que no se puede admitir. Y había convulsiones espontáneas. ¿Por qué? Porque dentro de esta casa había una chavala de 14 años que producía el fenómeno. Hombre, claro. Que sería, pues, mongólica o algo por el estilo, ¿no? No, nada de eso. Porque yo he visto un tan caso inteligente parecido. como soy yo. No. Los demás. Tan inteligente como soy yo. Producir los demás. Bien. Y producía un tipo de energía conocido como ectoplasma o citoplasma, lo quieran llamar, y la convulsión espontánea estaba ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aplicar las teorías, señor mío, de teoría. Yo creo que aquí está hablando del tanto Ramos Ramos Pereira como Francisco están un poco calladitos, vamos a dar ocasión a que hable, un fenómeno que en la parapsicología, fuera de la superstición. Hombre, que es demasiado. Pero señor Bueno, señor Bueno, no se puede, señor Bueno, no se puede hablar, no se puede pasar, señor Bueno, en un país civilizado y democrático, no se puede pasar que alguien diga que tenía ectoplasma al lado de que tenía feromonas, porque no son cosas totalmente distintas, porque no se puede pasar. Vamos a ver si la democracia no consiste en confundir todo, ¿eh? Vamos a ver. La democracia tenga que consistir en que yo reparta el tiempo bien ahora. La democracia lo que consiste, entre otras cosas, es que este señor pueda expresar libremente sus pensamientos. No, libremente no, porque usted está interrumpiendo, usted está haciendo mofa de lo que dice. Mofa no, yo estoy distinguiendo, señor mío, estoy distinguiendo. Él está en su pleno derecho de decir lo que está diciendo. Y yo en el mío. Y yo en el mío, pero el mío. Él está en su derecho de hablar de ectoplasma, yo estoy en el derecho de decir, entérese bien, democráticamente estoy en el derecho de decir que no se puede confundir las feromonas con el ectoplasma. ¿Se da cuenta? Y tan derecho de
democrático, hago yo como este señor. Bien. De manera que no invoque usted la democracia. La democracia para Vamos que a ver este si señor- invoca usted la la democracia. democracia- Ya está bien de invocar la democracia. Para que este Señores, señor ya está bien de invocar la termine de hablar, democracia. para que Aquí este no tiene señor nada que pueda ver. opinar. Señores, tengo que Este invocar, señor no tengo tiene que nada que ver con la invocar, democracia. tengo que invocar Váyase con esa dos historia. El único cosas, que pueda señores. opinar. A ver quién más Dos demócrata. cosas, déjenme Tanta decir tontería. dos cosas. Una, que no se nos No me está nos oyendo quedamos. nada porque estamos hablando todos al mismo tiempo y eso es terrible. Y quiere decir que el Se debate me- está muy animado y esto normalmente gusta, pero tenemos que establecer un orden. Y dos, los minutos están escapando, es casi el final y voy a abrir un turno para que tengan ocasión de hablar todos y cada uno de ustedes. Si después sobra tiempo, nos metemos de cabeza a discutir cualquier otra cuestión. Pero voy a intentar que al menos tengan ocasión cada uno de ustedes de decir la última palabra y voy a empezar el turno por usted. Se me ha acordado antes y estaba precisamente hablando que quizá, digamos, de alguna manera la crisis del señor Bueno, de excitación, si estamos todos escuchando, estemos hablando lo mismo. Es decir, hablamos de parapsicología y superstición. La parapsicología precisamente busca explicar científicamente esa superstición. Y si hablamos de ectoplasma es porque cuando Richet dijo ectoplasma, pues no había otra forma de explicar esa sustancia nebulosa que salía por los orificios naturales y por el cuerpo de un sujeto que se llama medio. Y Un no todos premio los Nobel, medios, ¿eh? perdón, un Charlie premio Chet, Nobel. un premio Eso Nobel. no importa Bien, nada. bien. eso no importa nada. Bien. A usted Es no, decir, a mí sí. No, eso no. Bien, no. pero había que etiquetarlo. Es decir, hay un fenómeno real, aunque no sea repetible. Por eso ese cajón desastre de la parapsicología. En ciertos casos. Bien. Luego, un psíquico, un medium, un individuo que está sufriendo esa crisis, vamos a llamarle paranormal, para definir de alguna manera, no tiene por qué ser ni un mongólico, con todo mi respeto hacia esa palabra y hacia esos enfermos, ni tiene por qué ser un histérico, sino puede ser una persona normal y corriente, como usted y como yo. Y esos fenómenos de telequinesis, etcétera, están suficientemente demostrados, aunque no repetidos. Sí, vamos a respetar el turno porque es la última Aunque intervención, no sepamos, pero vaya, señor Bueno, vaya perdón, centrándola acabé. y resumiendo. por favor. Aunque no sepamos el tipo de energía aún que mueve, aunque sí sabemos, evidentemente, como hechos, hay un gran investigador muy admirado por mí, que es Eduardo Balanovsky, que estuvo en congresos de parapsicología hace años, y que, bueno, he tenido también la oportunidad de hablar con él. Y vuelvo a repetir, creo que este hombre es físico, un físico, a lo mismo que Hasted, etcétera, y que investigan el fenómeno, y no por llamarle telequinesis incurren en una herejía. Estamos hablando de algo para diferenciarlo, pues de otro tipo de energías electromagnéticas conocidas. Por lo tanto, para finalizar, si hablamos de parapsicología es precisamente para buscar una explicación a esa superstición, y que este hombre hable de ectoplasma, primero, que está en su derecho, y segundo, pues que hay que definirlo de alguna manera, porque estamos buscando una explicación. Sí, señor Valdivieso, seguimos Hombre, yo con solamente el orden. diría que el que no haya tomado penicilina que tire la primera piedra en cualquier comentario que se haga con relación a los enfermos, enfermedades y demás posturas que se puedan adoptar. De todas formas, a mí me hubiera gustado que en este debate se hubieran tocado otros aspectos de medicinas paralelas. Quizás un debate de medicina oficial, medicina natural, puede ser apasionante. Casi Yo me no lo atrevería a llamaría dejarlo nunca sobre la medicina mesa, oficial, ¿no? ¿No? Yo, medicina tradicional medicina ligada a la ciencia. Y el resto de las medicinas que indudablemente, si no aspiran a ligarse a esa medicina científica, poco van a tener que hacer. Me parece que ese debate lo vamos a preparar con lo que ha quedado aquí sobre la mesa. ¿Alguna idea más para cerrar su intervención? Usted, señor Ramos Pereira. No, simplemente decir que, como ha citado la parapsicología, hay muchos parapsicólogos que no creen en los fenómenos físicos en parapsicología, aunque hayan sido estudiados en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, y en muchas otras universidades se han estudiado fenómenos de movimiento, y hay mucha gente, muchos parapsicólogos que no creen en ello y solamente creen en algunos fenómenos, es decir, no es una cosa compartida. Lo que acaba de explicar este señor es un caso de poltergeist, se llama en parapsicología de poltergeist, pero no están de acuerdo todos los parapsicólogos en que eso sea un caso posible, los casos de poltergeist. Su turno de intervención. Sí, yo quizás, siguiendo la línea de Ackerman, quería decir que, y también contestando un poco a Bueno, es que parece como si tratásemos de pasar de la superstición a la ciencia sin transición. Estamos hablando aquí precisamente de transición, y ahí es donde cabe la discusión. Y en ese sentido yo hasta sería capaz como psicólogo de reivindicar una conducta supersticiosa siempre que se obtengan resultados positivos que por otros métodos racionales no puedan obtenerse, en tanto en cuanto no puedan obtenerse. Señor Camaño. O señor Bueno, el que esté más Bueno, propuesto para hablar. No, yo ya pienso que he dicho lo que pensaba y realmente he dicho la verdad. Lo he dicho con todo mi alma, con todo mi corazón. Porque realmente lo que he dicho, estoy convencido de lo que he dicho.
Y yo mismo tuve un problema con la vista, frecuenté el médico más importante. Sí, se le ha caído el micrófono, vamos a ver si le podemos ayudar porque en este momento no se da. Yo mismo tuve un problema de vista. Si me levanto yo se lo voy a quitar. Quizás así ahora mismo. Tuve un problema de vista que estuve como 5 años con un médico de vista aquí en España que me trató de maravilla, pero al final, un día hablando, me dijo, mira, procura otros medios. Entonces marché a Senegal y un hechicero me dio una cosa para quemar como si fueran las hierbas. Ponía sobre la brasa, ponía esto, porque yo tenía falta de lágrimas. Entonces el médico me decía que era un problema que tenía de, bueno, las glándulas salivarias que no funcionaban y un problema que también tenía de columna. Y este hombre me dio estas hierbas para echar como si fuera un incienso. Espíritu. Y me hacía llorar y empezaron a salir gotas de cosa como si fuera pus o algo así para afuera. Desde ese día me quitó la vista perfectamente bien. A los 5 días estaba curado. Bueno, yo voy a decir simplemente una cosa porque no hay tiempo. Un poco retomando la idea de la transición. Evidentemente yo empecé diciendo que no hay una dicotomía, no se puede dar un corte entre la medicina científica y la que no lo es, porque hay zonas comunes, pero que la relación es asimétrica. Y que, porque la medicina científica, como científica, es imperialista, porque tiene necesariamente que tratar de reconstruir todas sus categorías y su aperturismo consiste en su cierre. Pero que, y aquí viene la discrepancia fundamental quizá, pero que hay ciertos axiomas científicos que no se pueden tolerar a priori porque estos comportarían la ruina de toda la ciencia. Por ejemplo, si un hechicero, si un brujo, inventa, y dice que ha inventado por la energía negativa o positiva, el perpetuum mobile de primera especie, ¿verdad? Entonces, esto es imposible que se admita. Sí, y se dice, no, es que llegará un día en que... No, es que entonces se hundiría la termodinámica, es que no puede haber perpetuum mobile de primera especie. Se dirá, usted es muy cerrado porque no admite que haya un perpetuum mobile de primera especie de segunda. No, es que mi cerrazón consiste en conocer la estructura de la termodinámica. Y entonces, el no conocerla no es apertura, es ignorancia, que es muy distinto. Por tanto, hay postulados, y acabo, hay postulados que no, de ninguna manera se pueden admitir. Y entre ellos, no hay tiempo, entre ellos está el ectoplasma. Sí, una rapidísima réplica porque esa señal es de que corte y la están viendo todo. La historia de la ciencia está llena de descubrimientos que se han creído definitivos que luego han sido modificados. Como hizo la ley de la relatividad. Mentira, con tantas cosas. Y recientemente, por ejemplo, una teoría que parecía absolutamente cierta, como la teoría del Big Bang, ya se está reconsiderando y ya hay algún descubrimiento que la cuestiona. Por lo tanto, hasta en la ciencia no hay nada inmutable. ¿Puedo contestar un minuto? Bueno, me ponen ustedes un franco aprieto. El ejemplo de la relatividad uno de los dos tiene que acabar. La relatividad no invalida la física de Newton. No sé, la realidad es un caso particular. El ejemplo del Big Bang nunca fue una doctrina científica, sino una hipótesis más o menos admitida. De manera que son ejemplos totalmente heterogéneos que usted los aporta aquí para confundir. Quiero reivindicar. También estaba confundido como yo Einstein entonces. Einstein no retiró, no anuló la teoría de Newton, no la anuló en absoluto. Si ustedes se han asomado a la física relativista, no la anuló en absoluto. Dejamos en este punto la discusión, la señal vuelve a ser de que corte. Solo tengo tiempo de decir buenas noches. Se queda en el debate, en el momento más animado, sin duda algo que agradecen los espectadores. Intentaremos hacer ese otro debate sobre las medicinas naturales que se ha suscitado aquí y que a mí me parece altamente apasionante. Lo vamos a tener que dejar para otra ocasión y desde ahora nos ponemos a trabajar en ello. Muchas gracias, señores, por habernos acompañado, por la pasión, el interés, los conocimientos que han puesto en este debate, que yo espero que hayan sido transmitidos así a ustedes. Solo decirles que la próxima semana El Espejo tiene una nueva cita con ustedes, si así lo desean, la película que hemos seleccionado, Peligrosamente Juntos, protagonizada por Robert Redford. Nuestra propuesta de debate será el negocio del arte, el precio de las obras de arte, la especulación, el papel de los galeristas, pintores, coleccionistas e impresionistas. Un tema ciertamente muy diferente del que nos ha convocado aquí esta noche. Hasta la próxima semana, muchas gracias.